que en un principio era pacífica, se tornó violenta hasta el punto de que la policía no pudo controlar la cantidad de focos de desorden que se producían en toda la localidad de Guarenas. El 27 de febrero de 1989 comienza en Guarenas, estado Miranda, una serie de protestas, disturbios y saqueos en respuesta a las medidas económicas del gobierno venezolano, de aumentar el costo de la gasolina y el transporte urbano. Era la primera vez que un hecho de esta naturaleza conmocionaba al país. Por ello, los medios ya estaban en la calle. En los días siguientes, el sacudón, como se le llamó en esos días, se extendió a toda la Gran Caracas y a otras ciudades de Venezuela. El saqueo que se está produciendo aquí en el centro comercial Anauco, en la mañana de hoy. 33 años después, el periodista Alonso Moleiro revive la historia de lo que ocurrió en lo que hoy conocemos como el Caracazo y sus causas, con su libro La Nación Incivil. Como pueden observar, tiene el brazo partido, no se presenta. También fue saqueada por grupos de personas que luego de llevarse toda la mercancía procedieron a... Resultados preliminares: más de 6.000 millones de bolívares en pérdidas por saqueos de 2.892 comercios. Este estallido social desembocó en una de las represiones más brutales y violentas de la historia de Venezuela. Yo no sabía que ellos tomaban suspensión de garantía como suspensión de la vida. Hasta donde yo sé, suspensión de garantía no es suspensión de vida. O sea, no tenían por qué tomar represalias contra nosotros. Conversé con Alonso para que nos cuente esta historia y nos diga por qué el Caracazo sigue siendo relevante en la actualidad. Bienvenidos a Contra el Olvido Podcast. Este es el primer episodio que grabamos de esta serie de libros de Editorial Dávar y estamos con el autor de La Nación Incivil, Alonso Moleiro. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y tú? Bien, encantado de estar acá. ¿Por qué llamaste La Nación Incivil a un libro que trata sobre el Caracazo? O como se le llamó en esa época, el sacudón. Yo no sabía eso, hasta que leí ese libro. Sí, el sacudón, el 27F. Bueno, porque la tesis del libro afirma que Venezuela tuvo una república civil en la democracia instaurada en el 58, que, bueno, terminó en el año 99 con la República Bolivariana, pero que el proyecto chavista en el cual estamos metidos no es un proyecto necesariamente militar, sino una nación que no es civil, sino incivil, donde que toma elementos del Caracazo y los lleva al Estado venezolano. Pues lo lleva. El Caracazo fue un hecho, una tragedia social sobre la cual nunca hubo una narrativa concreta, con una cantidad importante de víctimas asesinadas y unas fosas comunes. Las élites de aquel momento naturalizaron ese hecho un poco, no se averiguó sobre muertos. Se desdeñó un poco, sí, ¿no? un poquito. Y Se le dio entonces importancia. Chávez llegó a hacer una fiesta con eso, pues cuando dio el golpe, Claro. afirmó que lo había dado inspirado en lo ocurrido cuando se masacró un pueblo. Y cuando llegó al gobierno, creo yo, pues parte de las esquirlas del Caracazo entraron al cuerpo social venezolano, como lo afirmo en el libro, y crearon otra circunstancia en Venezuela, que es esta república bolivariana, la república en la cual se rompe el pacto político y se escamotea al adversario, nace el enemigo, nacen personajes como Lina Ron, pues, que son expresiones políticas ambulantes del 27 de febrero, la conflictividad. O sea, el Caracazo se volvió desde el chavismo en el poder en un evento que iba a fomentar la conflictividad de clase y en una amenaza permanente a los enemigos. Descuidado, Claro. porque van a bajar los cerros y van a hacer justicia. Y bueno, una interpretación que también es bastante adulterada. El chavismo es una interpretación muy antojada de lo que fue el Caracazo, Claro. pero le construyó una narrativa porque la democracia no se la había construido, sino que pasaron muchos años donde eso se quedó así. La gente lo que hablaba era de cuándo venía el otro Caracazo. No qué pasó, sí. quién lo hizo. Y entonces ahora dicen que es que eso fue provocado, que es Claro. la situación del momento. Pero no, eso fue provocado y ya con eso tú no discutes Pero nada. fue espontáneo, ¿no? Fue una, Bueno, yo creo una que salida espontánea. yo creo que fue un estallido
que una acumulación de tensiones sociales muy mal atendidas por el Estado, con algunos elementos inducidos, con una cierta gimnasia del pillaje guerrillero, y no lo niego, yo en el libro eso no está negado. Lo que yo afirmo es que decir que fueron provocados y más nada es la manera de no evaluar cómo la democracia venezolana le falló a la nación en el Caracazo, porque el ejercicio que se hizo para restaurar el orden público fue una masacre, donde hubo 500 muertos en 2-3 días, un montón de heridos, y en los barrios quedó el terror a protestar, pues, y edificios en el Valle, en Caricuao, pasaron años en los 90 llenos de huecos de balas. Es decir, y en el 23 de enero se acumulaban los cadáveres. Y bueno, la democracia vio pasar eso, y la sociedad democrática también, sin darse mucha cuenta de lo que había pasado. Y ahí está, creo yo, la génesis del chavismo y la génesis del momento de la descomposición del país, de la ruptura de clase, del conflicto. Venezuela hasta el Caracazo era una nación más o menos fiable, estable. Ya las cosas no eran como antes, pero incluso en los 80 todavía era una nación con una democracia aparentemente muy saludable, en una crisis con una devaluación del Bolívar, pero nada grave. Todo era bastante manejable. El AMPA en Venezuela era un fenómeno bastante manejable en los años 80. Y sin embargo, todo se fue agravando. El Caracazo disparó ahí, pues, claro, dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, el fermento, la descomposición social. Y lo otro que yo afirmo es que el Caracazo consolidó la antipolítica. Pues ahí la antipolítica nació en Venezuela con el Caracazo. Antes del Caracazo, en Venezuela todo el mundo era de eco, copellano, de izquierda, había un juego amable electoral, la gente votaba, los candidatos eran populares, el país iba a votar, votar era una tradición en Venezuela. Eso se empezó a perder a partir de ahí. O sea, la antipolítica para ti es que la gente dejó de identificarse con partidos, dejó de interesarse por la... Bueno, la antipolítica fue un fenómeno muy comentado en los 90, donde estaba fundamentado el descrédito de la actividad política desde la televisión, desde el aparato cultural del país. Venezuela confió mucho en sus políticos. ADECO Pay fueron partidos bastante populares y con arraigo. Empezaron a fracasar. El 27 de febrero fue la expresión o el comienzo de ese fracaso, que después tuvo otras expresiones políticas, militares, financieras, porque hasta la crisis financiera. Y en los años 90, aunque todo el mundo quería vivir en democracia, la gente estaba harta de los políticos, privilegiaba el discurso empresarial, el discurso neoliberal. Afloró una cierta nostalgia perejimenista en las clases medias, de dictadura, de orden. Aún sigue. Sobre la cual, por ahí anda, sobre la cual, por cierto, mucha gente votó por Chávez, creyendo que eso era el regreso al orden militar. Y eso es la antipolítica. La antipolítica se concreta en Venezuela porque ciertamente los partidos fracasaron los partidos, en particular Acción Democrática. O sea, empezaron a hacerlo mal, pues a aflorar la corrupción, el modelo empezó a resquebrajarse, pero también porque parte del aparato cultural del país desencadenó a partir del Caracazo una crisis de opinión pública un poco desproporcionada, que se llevó adelante pues la renuncia de Carlos Andrés Pérez o su destitución, con el caso de la partida secreta. Lo renunciaron. Y que, exacto, no, porque yo lo que digo es que en aquella crisis que los medios tomaron excesivamente, los editores, la prensa, los titulares de la prensa, el debate de la opinión pública de aquel entonces, terminó forjando el parto político de Hugo Chávez Frías. Y mira qué caro nos salió el tema. Es decir, no, yo que vi el año 92 lo recuerdo bastante bien. Yo estaba estudiando, era un muchacho, pues, pero... ¿Qué edad tenía? 21 años. Pero recuerdo el golpe y el golpe lo estábamos viendo venir. El país veía que viene un golpe. O sea, había rumores. Está calentando la cosa. Eso pudo haber sido evitado. No solo es que hubo gente que se lo buscó, gente que ahorita está en la oposición. O sea, gente del país democrático. Sino que cuando Chávez da el golpe, buena parte del país lo recibe con comprensión y simpatía. Claro. Y tú veías en los restaurantes, golpe, viva Chávez, otro golpe, cacerolazos con vasos, la gente, o sea, una cosa un poco frivolona que nos terminó costando demasiado caro. Estos son los elementos que yo evalúo en el libro. Cuando a Venezuela pues perdió su fiabilidad como nación democrática y entró en esta zona de caos. ¿Cómo se sintió el Caracazo en las ciudades
de Venezuela, o sea, en Maracaibo, en Barquisimeto. O sea, ¿hubo retazos de esos estallidos? O sea, ¿la gente salió a la calle en esas ciudades? ¿O No, sí hubo. Yo a veces, con la experiencia del libro, he estado en algunos foros donde me he encontrado con gente que te afirma que eso solo fue en Caracas. La verdad es que no. Fue mucha, o sea, en Maracaibo hubo varios muertos y heridos y una buena cantidad de negocios saqueados. Y en Maracaibo se incluso tomas cuadra por cuadra pues, de los militares para imponer el orden. También en Valencia y en Maracay hubo disturbios y saqueos. Menos que en Caracas, pero una cantidad importante de muertos. O sea, 6 muertos, ponte 300 heridos y una cantidad de negocios saqueados. También en ciudades pequeñas, Turmero, Mérida, Coro, o sea, sí se replicó. Hubo réplicas de impacto. Con además, en Vargas, por ejemplo, tuvo que salir la naval, o sea, a tomarla. Toda la periferia de Caracas hubo violencia. Y en Caracas, en sectores populares, pero también de clase media y clase media popular. O sea, no te vayas a creer que... Lo que es interesante del Caracazo, yo lo afirmo, lo dice Liliana Ortega, es que ni partidos, ni clubes, ni ADECOPEI, ni Fedecámaras, ni los bancos fueron objeto de la ira popular. Eso se habla poco de eso, como eso te habla además de cuán improvisado e instintivo fueron aquellas olimpiadas del vandalaje. Pero nadie dijo, vamos a ir a los clubes de los portugueses, vamos a... Nada. Fueron a los comercios, ¿no? Comercios pequeños, o sea, uno que otro grande. La proveeduría OCP, le venía Andrés Bello, la saquearon y más nunca volvió. El centro comercial Anauco, que está en San Bernardino, lo saquearon y se acabó. Pero en general... Después de eso cerró. Sí, pero en general, digamos, no es que nadie fue a Paseo de las Mercedes a saquear, ni al CCT, o sea, no... Lo normal era que la gente se metiera en los negocios pequeños y afectara. Después la banca tuvo que invertir mucho para restaurar créditos porque es como un seguro, pues como que se te incendia un negocio y la gente volvía a abrir y había muchos extranjeros en esa época en Venezuela. Pero no, o sea, el Caracazo sobre todo se derrama, se va de control por la conducta de la televisión y la radio, que en un país pues que totalmente acostumbrado a ejercer la libertad sin controles de ninguna clase, con un periodismo además que estaba muy envalentonado, pues cuando empiezan los saqueos, las televisoras empiezan a hacer las tomas y la policía no salió, porque la policía metropolitana había tenido un mes antes un alzamiento por un tema salarial, donde estaba metido Freddy Bernal, que era del grupo Z, Grupo Comando Táctico Operativo, y tuvo que intervenir la Guardia Nacional con Carlos Andrés llegando al poder. Entonces, el primer día, el lunes 27, el 7 de febrero del 89. Ese lunes, hubo protestas que se empezaron a agravar, la policía no intervenía y los políticos estaban desaparecidos. Carlos Andrés Pérez estaba, nadie sabía dónde estaba. El gobierno vino a reaccionar el martes en la tarde. Y el país pasó de lunes para martes, una cosa horrenda, o sea, un despliegue de violencia y de enfrentamiento y de ira que nadie se había podido imaginar. De pronto tomó vuelo de una manera. Entonces hubo que intervenir y sobre todo lo que es 1 de marzo. Porque eran las Fuerzas Armadas, ¿no? La Guardia Nacional, pero después llegó el Ejército. Y salieron con metralletas. A disparar. O sea, la gran mayoría de la gente que murió era gente inocente, gente que estaba en sus casas, que no había hecho nada. No murió en los saqueos, murió después. ¿Cómo murieron? ¿Se dispararon a los edificios? Bueno, por ejemplo, suspendes garantía, no le respondas la voz de alto sin salvoconducto, la policía te podía disparar. De hecho, pasó. Gente muerta debajo de puentes, muerta en plazas. No estaba haciendo nada. Hay un episodio que está documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la masacre de Mezuca. Unos militares dispararon ahí desde el Palo Verde y los vecinos corrieron a esconderse y se murieron varios ahí asesinados. Pues, a veces era buscando bienes saqueados. Y en algunos de esos lugares, particularmente en el 23 de enero, siempre había un núcleo de guerrilla urbana que ha estado ahí siempre, pues, que se enfrentó con la policía. Yo creo que hubo, o sea, pequeños grupos de ultraizquierda aprovecharon la ocasión para grabar el tema. Para mí lo más notorio es como la democracia se descuidó por completo y el tema lo agarró con los pantalones en las rodillas. Pensaron que era una tontería, ¿no? Y la cosa se agravó terriblemente y se produjo un impacto social y cotidiano que le cambió para siempre el rostro a la cotidianidad en el país, o sea, al día a día venezolano. O sea, con el 27 de febrero empezó el nerviosismo, empezó la tensión, los rumores de golpe. El país la gente estaba nerviosa. Toda esa época, con Caldera las cosas se calmaron en materia de rumores y de nerviosismo, pero el país continuó su deterioro y ganó Chávez.
¿Tú tenías qué edad? ¿Qué estabas haciendo tú el 27, 28? Yo tenía 18 años, había salido del liceo, estaba esperando cupo en la UCB, estaba haciendo un curso de inglés en el CBA. En las Mercedes. Sí, vivía en la avenida Fuerzas Armadas, en la esquina de San Ramón, por ahí por la Candelaria, casi San José eso. Y venía regresando del metro ¿Cuándo pasó? y la gente venía hablando de lo que estaba pasando en la calle. ¿Tú qué Y cuando me pensaste? ¿Qué bajé, sentiste? no me estaba dando cuenta. Pensé que era una protesta y que qué chévere, que vamos a protestar. Y no me estaba dando cuenta. Llegué a mi casa, yo salí a las 6, pero estoy viendo y haciendo y estando. Llegué a la casa casi a las 8. Mi mamá estaba muy asustada y estaban pasando una película de Cantinflas. El Venevisión ponía los lunes, ponía Cantinflas. Ciclo de Cantinflas. Entonces, Ciclo Cantinflas se sí, llamaba. sí. Y llegué y mi mamá. Pero cuando los días empezaron a pasar, y sobre todo esa noche, los tiros que yo veía por mi casa, yo decía, uy. Entonces sí me empecé a asustar, me empecé a preocupar. Y eso que yo estaba formado en la izquierda, pero ya no tenía un instinto democrático, pues ya decía, esto es peligroso. Pues. O sea, ya tú a tus 18 sentías como una Me daba responsabilidad miedo, social. no, claro, porque sí, ya yo estaba bastante enterado de todo, sobre todo porque después de eso empezaron los rumores de golpe en Venezuela. Una cosa que en Venezuela no había rumores de golpe. Y te preocupaba, ¿no? Me preocupaba y me asustaba mucho, sobre todo que el golpe fuera un golpe de derecha, que era lo que a la gente le temía, un golpe a lo Pinochet, un golpe que arrasara con la dirigencia de izquierda, Claro. me daba miedo. Y claro, ¿no? Muy inexperto, ¿no? Uno no sabía bien. Lo que sí quedó claro es que además el país se empezó a poner más peligroso. La gente, Más amplio, ¿no? las urbanizaciones empezaron a cerrarse. Ese fue el comienzo del cierre. O sea, eso de las garitas, eso no existía en Venezuela. Eso empezó ahí. De que un señor en una garita pusiera la urbanización. ¿Para dónde va usted? ¿Cómo se llama? Las rejas en los edificios de Caracas. Conforme se empezó a grabar el AMPA a partir del 27. Eso es 88, 89 para adelante. La gente empezó a enrejarse. Claro, yo no sabía eso, pero obviamente... Antes ya había, claro, pero digamos, muchas casas en los 80 estaban abiertas. No, sí, exacto. Una calle normal. Y claro que había, ya en los 80 tú podías oír historias de me bajaron del carro, que sí podía pasar, pero en general Claro. la gente estaba en la calle de noche. Sí. Y había zonas tranquilas y... Bueno, una de las tesis Sí. del Observatorio Venezolano de Violencia es que a raíz de esa época, finales de los 80, comienzos de los 90, Yo me comienzan afinco los asesinatos mucho yo más pongo acelerados. en La Nación Incivil están las conclusiones del Observatorio Venezolano de Violencia. Yo entrevisté a Briceño León y lo pongo ahí, como el Caracazo fue el comienzo de la violencia de la generalizada. violencia, del aumento de la violencia social y del AMPA. 30 años después, bueno, 33 años después, ¿cómo lo ves? ¿Con qué perspectivas? Considerando lo que despertó ese golpe, que fue el aumento de las tarifas de servicios básicos, etcétera, de transporte, ¿no? Principalmente. ¿Cuánto aumentó? ¿De cuánto a cuánto? El pasaje, ¿te acuerdas? No recuerdo bien, pero fue un aumento... 40%, ¿no era? Sí, algo así. Pero era como... Un aumento, sobre todo antes de que la gente cobrara. Y eso Y despertó... ese- ya venía un malestar. Ya del 87 para acá tú empezaste a ver que había como un malestar sindical, hubo una huelga de profesores larguísima en la UCB, mucho malestar estudiantil, mucho trabajo de la ultra en los liceos públicos, claro que sí, Ok. o sea, porque yo lo vi, yo los conocía, o sea, ¿Es la ultra? la ultraizquierda, pues, Ah, el ok. ñangaraje, la UJR, te estaban como viendo cómo empujaban, pero Claro. había molestias con Lucinchi, con Siliberto. Lucinchi fue un gobierno muy popular y aparentemente todo estaba bien, pero... Y se estaban encargando de pagar la deuda, ¿no? Lo que... No, Lucinchi había asumido un refinanciamiento en muy malas condiciones para el país, en buenas para la banca, aceptó todo lo que la banca le dijo sin buscar sobre todo plazos al comienzo, unos plazos accesibles. Claro. Al contrario, con el asunto de que Venezuela tenía petróleo, entonces él empezó como a pagar mucha deuda y a crear y a desequilibrar las cuentas del país. Había un control cambiario posdevaluación del Viernes Negro que generó mucha corrupción, como la historia del chavismo y Maduro con Cadivi, pero la de Maduro es peor, pero más o menos así, pues, o sea, Recadi fue Recadi. una cosa que corrompió a toda la sociedad, el empresariado, el tráfico de influencia, la gente Claro. compraba el dólar barato, lo vendía carísimo, haciendo fraude, pues la piratería venezolana y la inflación empezó a aumentar. En Venezuela no había inflación, la inflación era un Exacto. tema Ahí leí que decía 40, 60%. 40% anual y la gente estaba como loca porque Muy siempre molesta, había sido de un dígito. Pero yo vengo de esta generación donde llegamos a millones por A millones, ciento. sí, señor. A mí 40 me parece una tontería. Tontería. 40 es casi pero lo es, que llevamos en es 2 meses. altísimo. Con la crisis financiera fue 100%, pero
cómo serían los niveles de destrucción de Maduro del aparato productivo, la producción petrolera, de las empresas, de los activos nacionales, que se produjo esa inflación al final, que es la que hemos vivido. Pero, Claro. pero en el Caracazo había protestas. Lo que pasa es que yo creo que al malestar que venía subiendo hubo unos elementos de mala suerte de ese día. Ok. Mala suerte, un poco de mala suerte. Y la televisión se comportó así sin querer. Nadie quería producir eso. Claro. O sea, eso me lo contó Luis García Mora, gerente televisivo del Observador, fue director del Diario de Caracas, analista político. Me dice, no, se nos fue de las manos el tema. Y la prensa fue a Miraflores. Pérez no les reprochó nada, pero se dieron cuenta que el mal estaba hecho. Pues. O sea, al reproducir los saqueos de esa manera, se produjo como un modelaje, la gente salió a saquear, está saqueando, vamos a llevarnos todo. La policía que vea que haga después una actitud medio demente, Claro. que fue, Ricardo, tan traumática que más nunca las televisoras en Venezuela transmitieron saqueos de nada. Eso generó en lo que es la gerencia informativa de las televisoras un máximo cuidado, más nunca aquí se transmitieron saqueos de ninguna clase. O sea, Claro. hay un tipo de... Fue un aprendizaje por las Fue un malas. aprendizaje porque el 27 de febrero fue un trauma para la inteligencia venezolana, la inteligencia, digo, militar, los militares, las policías, los políticos, el Estado, las fuerzas Claro. vivas, todo el mundo quedó absolutamente traumatizado y eso no se puede... Y fíjate que no se ha repetido otro Caracazo. Hemos tenido fenómenos parecidos en circunstancias mucho peores a la de aquella. Eso es lo que yo me pregunto. Porque ¿Cómo es posible? hay una política de orden público, creo, más efectiva en el chavismo que apaga el foco desde el comienzo. Caracazo Claro. tomó vuelo porque Carlos Andrés Pérez estaba en la luna Dejó cuando de empezaron correr. las protestas. Claro, por eso yo te pregunto cómo lo ves a la distancia, 30 años después, considerando que todas las condiciones económicas son Mucho peores. muchísimo peores. Muchísimo peor. Y bueno, en 2017, 2016 hubo saqueos. O sea, cada vez que se vuelca un camión en la autopista, la gente va y lo saquea. Y es casi hasta normal verlo ahorita. Yo creo que eso es consecuencia No lo de justifico, nada una por el consecuencia estilo, ¿no? cultural del Caracazo y de cómo el chavismo, al asumir el control del Estado, lo validó como una hipótesis y a la gente le parece que eso puede pasar. Y es algo como que... Y yo te puedo sacar el negocio si tú vendes caro. Ese tipo claro. o sea, es como el control de precios sí, hecho a la sí, machimbera. así es. O sea, creo que eso es el chavismo, eso es la nación incivil. Esa es la tesis del libro. O sea, el Caracazo Porque se volvió algo social, ¿no? No, sí, y que digamos, los chavistas siempre han, en lugar de censurarlo, decir qué horror, ¿cómo vas a Claro. repetir una cosa como esta? La propiedad privada se respeta. Es la cosa de si yo tengo hambre, yo saqueo. Claro. Y tener ahí como yo creo que en una parte de la población eso quedó ahí, validado por el chavismo como discurso. Aparte de ese día que estabas allí, quiero volver a tú de 18 años. ¿Cómo lo sentiste? O sea, tú ya ves el segundo día, tú tenías miedo el primer día cuando escuchabas unos tiros, pero el segundo y el tercer día que ya tú veías que saqueos, muertos. Sí. O sea, ¿cómo? No, ¿Tú sentías una, que- una gran ansiedad, una preocupación de que las cosas para. Además, compré la prensa, uno iba a los kioscos y estaba todo en los periódicos, pues, toda la prensa hablando de, o sea, el 2001, Últimas Noticias, El Nacional, El Mundo. Yo revisé Todo toda lo esa hecho. prensa para trabajar con el libro, o sea, yo fui A esos fui a días. esos archivos y los reportes de saqueos y empezaron a acumularse cadáveres ¿En las calles? en la morgue de Bellomonte y nadie los reclamaba y entonces después aparecían las familias y los cadáveres desaparecían, hubo desaparecidos, o sea, eso es lo que es la fosa común de la peste. Claro. ¿Ya tú habías decidido ser periodista? ¿Esos No, años? todavía no, pero ya iba a entrar a estudiar comunicación social, pero yo no lo tenía claro. Pero ibas a estudiar comunicación, Sí, o sea, estabas esperando el cupo estaba esperando el cupo. en la UCB. No me sentía, digamos, todavía el tema informativo no era sino el político, ver el tema. Eso te gustaba más. O sea, yo tenía una clara conciencia, estaba siguiendo de muy cerca lo que pasaba en Venezuela con enorme interés e información desde siempre. Y el Caracazo fue en febrero, yo entré a la universidad en septiembre de ese año, Ok. octubre, en Y aquel era algo país que se hablaba post-Caracazo. mucho, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, para que tengas una idea, estábamos en las inscripciones del segundo semestre de la escuela, es decir, en marzo de 1990, yo con 19 años. Yo no había nacido. Estábamos en una cola. Tú no habías nacido. Yo nací en el Qué infamia, diciembre del 91. No me vas a hacer sentir viejo. O sea, no lo vas a lograr. Bueno, cuando No, tuviste sí, lo del sí. golpe, el 4 de febrero, yo tenía Sí, 2 meses. Yo imagínate, tenía sí. 21, yo tenía 2 meses. Bueno, pero estábamos en una cola
Y un amigo mío, que es mi compadre, Richard Gómez, periodista, había agarrado un cartón de esos de jugo inflado de aire y lo puso en el suelo y le dio, estábamos en la cola de las inscripciones, ¡pum! Y sonó, ¡pa! Y yo, ¡saqueo! Esa era la seña en la calle. O sea, van a saquear. O sea, a la gente le quedó como un trauma. Y lo hizo como chiste, ¿no? Fue un chiste. Todo el mundo se asustó mucho, Y todo pero el fue un mundo se chiste. asustó. Fue como, se asustaron. Una broma. Sí, eso, por ejemplo, en aquella época no había, por supuesto, no había internet, no había teléfono, Claro. no había redes, no había nada de eso. Había televisión, radio. Era la época que tú telex. salías de la casa en la mañana y llegabas en la tarde y tu mamá no sabía Sí. dónde estabas metido. Así es, televisión, radio, tú podías llamar, había teléfonos públicos, claro, pero no había celular, no había cómo ubicar a la gente si no fuera en una casa, pues. Claro, por eso tu mamá estaba tan nerviosa. Claro, Cuando no claro. aparecía. Y no me podía llamar, pues. Y por otra parte, por ejemplo, después del Caracazo pasaba esto. Tú estabas en las Mercedes y empezaba la gente de un rumor, están saqueando en Mari Pérez. Y entonces, no, que te empezabas a encontrarte de mí, que estás saqueando en Mari Pérez. Y entonces más tarde, ¿oíste lo de Mari Pérez? ¿Es verdad lo de Mari Pérez? Y era mentira todo. No estaba pasando nada. Eso pasó mucho en el 89, después del Caracazo. Claro, tú no podías chequear por Twitter. No, obvio. o sea, no. ¿Qué Tenía pasaba? que ir a No, Mari Pérez a ver el si Canal estaba 8 de pronto ponía una cosa como, todo está bien. O sea, en aquella época el Canal 8 era el canal democrático, pues era un canal... Había periodismo. Sí, era un canal estatal. Claro que tenía su corazoncito adeco. Claro. O copellano, pero era bastante abierto y bueno, un poco para fomentar lo que es la tranquilidad pública. De pronto hacía unos contactos en la calle como para que tú vieras que todo estaba bien. Claro. Para tranquilizar a la gente. ¿Tú crees que este acontecimiento de Caracazo sigue siendo importante 30 y pico años después? Tú mencionas al comienzo del libro de que todavía no se ha como que tomado en cuenta en su justa medida. ¿Cómo dirías tú que es la justa medida? O sea, ¿tú crees que hay que hacer en relación al Caracazo? ¿Qué tenemos que hacer como nación? Bueno, fíjate, yo creo que lo que el libro dice, lo que la Nación Incivil plantea, es que las élites políticas, culturales, las élites venezolanas de aquella época no se dieron del todo cuenta y el país democrático no se dio cuenta exacta. Alguna gente sí se dio cuenta, pero no hubo una conclusión de lo grave, de la ruptura que el Caracazo planteó. Cuando la propia democracia controló tan mal ese problema y generó ese hueco en materia de derechos humanos, que generó un resentimiento que apagó el fervor popular de la democracia como proyecto, que era el proyecto político democrático llegó a ser exitoso, llegó a tener arraigo, pertenencia, membresía y éxito económico e industrial. Venezuela se estaba desarrollando en democracia. Eso quedó truncado. Eso es lo primero. Lo segundo que digo, el Caracazo fue un hecho tan grave y tan poco interpretado que generó el parto del actual movimiento de derechos humanos. Lo que existe en Venezuela es todo, más o menos en esos años se terminó galvanizando, del 87, 88 para allá. Cogió un vuelo definitivo en el 89. Lo tercero que digo, la crisis del Caracazo abrió las compuertas a una situación de tensión política que terminó generando el chavismo y eso pudo haber sido evitado. O sea, la misma democracia pudo La propia haberlo sí. O sea, cuando tú analizas canalizado. un fracaso, lo analizas desde varias direcciones. Pues, o sea, son varios factores que convergen en la zona del fracaso. Eso le pasó a la democracia venezolana. Y creo que nunca más en una democracia puede haber fosas comunes, ni muertos desaparecidos. Eso pasa en las dictaduras. Eso lo ha hecho el chavismo, porque el chavismo es una dictadura al final. Pero en democracia no puede pasar que haya, ponte, no sé, 200 cadáveres sin identificar y que todavía ahorita hay gente que no encontró esos cadáveres, que trabaja en Cofavic, como está en mi libro, y entonces dice, bueno, pero entonces esto no es una democracia. ¿Cómo es posible que esto haya pasado en democracia? Claro. Entonces, bueno. A mí me parece muy asombroso, 500 Y muertos bueno, en 3 la otra días, ¿no? cosa que hago es caracterizar la decadencia chavista, porque yo siento que la regresión cultural que está planteada con el chavismo nos quedamos cortos, pues el daño que le hizo al hábito. O sea, en la Venezuela de mi juventud, más o menos uno tenía la certeza de que ya habíamos aprendido a convivir. Y eso se acabó. Claro. Y ahí el Caracazo tuvo que ver. O sea, hay una continuidad Caracazo chavismo. Pero sobre todo, Ricardo, porque yo creo que aquí hay una buena bibliografía de la crisis de estos años, pero que en todos esos análisis lo que faltaba era decir las consecuencias del Caracazo. No sé, el Caracazo fue provocado, que lo que al final es una excusa para que tú no averigües qué pasó, sino las consecuencias del Caracazo. O sea, eso no debió pasar. Nos echó a perder el cuento, pues.
¿Cómo crees que se puede reparar eso como nación? ¿Cómo podemos reparar sobre ese hecho? O sea, bueno, no solamente las personas que perdieron familiares, etcétera, sino reparar de esa... O sea, tiene que ver con la memoria. Yo diría, yo no sé, ha pasado mucho tiempo, todavía, por supuesto, hay familiares de víctimas de desaparecidos y de desaparecidos. Trabajan muchos en COFAVIC y tienen hermanos que no aparecieron más, y hijos, tíos. Yo creo que el futuro Estado democrático, que algún día llegará, tiene la esperanza. Tendría que asumir, bueno, llegará algún día, no, a lo mejor no llega, a lo mejor llega en 50 años, pero va a llegar, ¿entiendes? O sea, más allá de nosotros, digo, tiene que asumir, yo diría que hay que asumir los errores del pasado, hay que decir, bueno, esto no puede volvernos a pasar, y pedir perdón, y bueno, fíjate que el Caracazo generó una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la democracia que obligó a pagar al Estado una indemnización a esas personas. Eso lo hizo Chávez. Pero no hay sentencia en ningún tribunal venezolano sobre lo que ocurrió, pues, sobre eso. Ni una sentencia. Ni una. De ninguna víctima. Entonces, yo creo que hay que hacer el ajuste, habría que indemnizar. Bueno, ya los familiares de las víctimas quedaron indemnizados, eso es importante. O sea, eso por el Estado venezolano. Sí. Luego hubo Luis Ortega Díaz en el 2010, como eso es una causa chavista y es una zona del debate nacional donde el chavismo tiene un poco más la razón que la oposición, es decir, Caracazo fue un pelón de la democracia. Entonces el chavismo ha hecho una fiesta con eso siempre. En 2010 ellos hicieron un acto, hicieron un homenaje al ciudadano anónimo caído y trataron de reclasificar unas osamentas que habían quedado ahí. Pero el trabajo de nuevo quedó por la mitad y los familiares de las víctimas estaban molestos porque no se les dijo nada. Entonces, eso fue un trabajo como a medias que quedó ahí. Y yo creo que el futuro país democrático tiene que reconocer que ahí hubo un grave precedente que no se debe volver a repetir. Y que incluso parte de lo que sería la voluntad de reconciliación de Venezuela. Si el chavismo te dice, bueno, que yo voy a acordar, pero ¿qué me reconoces tú? Claro. La democracia podría decir, bueno, mira, yo estuve mal en el Caracazo. O sea, si ese puede ser parte del elemento del pacto político para cohabitar, pues, para vivir en el mismo país. O sea, esa era una cosa que se había logrado que se perdió. El chavismo podría ofrecerse ese argumento en descargo, pues. ¿Sabes que a mí algo que me ha parecido muy curioso del Caracazo, porque yo, como te digo, no vivía en ese tiempo, es que la gente se robaba televisores, se le robaba cosas como que... Cualquier cosa que se pudiera llevar. Exacto, no era algo como que hambre. O sea, había gente con unas reses encima, sí, pero pulidora, pero nevera. Era una licuadora y tú dices, pero... Era una cosa, y el primer día fue como medio de fiesta. Fue una cosa un poco ahí como... Fue como un bochinche. Como un bochinche. No fue nada de vamos por la revolución, no tiene nada que ver. Por eso esa narrativa ese discurso chavista adulterado. O sea, si fuera socialista la gente estaría con una bandera nadie, del Partido Comunista. Nadie, y en ese momento además eso no existía en Venezuela. El socialismo nadie era, o sea, la izquierda era mínima, o sea, el país estaba desarmado. Cada vez que se lanzaba eso es un discurso posterior a lo que pasó del chavismo. Claro. Que como el Caracazo no tenía narrativa, él le construyó una y se la vendió además a toda la prensa internacional, que se la tragó de forma muy inocente. Esta de que la rebelión contra el neoliberalismo y contra... Nada de eso. O sea, la gente salió... Pero ficticia totalmente. No, y bueno, como te digo... bueno, o sea, ¿algún líder político estuvo en la calle? Nadie. Entonces, ¿cómo fue una...? Nadie. ¿Cómo de hecho, fue el gran tema del Caracazo es ¿dónde están los políticos? Claro. Pero es que ni siquiera un líder de una... Había algunos activistas... No, sí veías en las calles dirigentes de ultraizquierda gritando consignas. Yo vi. Pero gente de bandera roja. La gente los acompañaba. No, la gente era brava. Aquella fiesta pasó a rabia. Fue un momento ahí de vuelo y la cosa se empezó a poner, conforme la tarde caía, como a ponerse peor. Y la policía, que de pronto la guardia decidió salir en la noche. Y ya había la Avenida Libertador, por ejemplo, llena de escombros, barricadas. ¿Tú crees que las élites no le prestaron suficiente atención porque estaban desconectados o porque sencillamente pensaron que era una cosa que se iba... Yo creo que generó un gran pánico, pero que las consecuencias, sobre todo, a lo que no le prestaron la atención a las élites fue a la represión en los barrios.
Exacto, cuando tú ves como líder político que 500 muertos en 2-3 días, tú dices, epa, aquí hay algo importante. La reflexión más común era encogerse de hombros y decir, bueno, había que restaurar el orden, lamentablemente. O sea, eso es lo que... Lo justificaban. Un poco, y eso analistas, yo lo vi en analistas, en sociólogos, en periodistas, bueno, o sea, había que restaurar el orden, pues. O sea, no se habló de... Y bueno, después del Caracazo, la gente dejó de ir a votar, pues empezó la abstención, de verdad. Porque claro, empezó el problema económico, el país entró en una zona de caos económico, y hasta ese momento en Venezuela se votaba. Después de eso, ya la gente dejó de... O sea, la abstención era siempre de 50% o más. ¿Se sabe por qué salió el ejército? ¿Por qué la Guardia Nacional no fue suficiente para contenerlo? Porque había que... No sé, esa es una decisión que tomó Aliegro cuando Pérez suspende las garantías, reúne el gabinete de seguridad. Aliegro... O sea, el asunto era calmar al país. Y la manera fue... Y esos militares del ejército, algunos eran reclutas, eran jóvenes, no conocían bien la ciudad, Claro. eran del interior y fueron a ejecutar órdenes. Ahí está el tema. Claro, y para ellos lo más Fue un fácil procedimiento era militar. plomazo. ¡Alto! ¡Pum! ¡Chao! Sin garantía no se paga muerto, decían los militares entonces. Sin o sea, garantía no se paga muerto. Sabes que yo cuando llegué como yo nazco en Italia, mis papás vivían allá en el Ajá. 91. Ellos llegan el 7 de febrero del 92. Y una de las frases que sonaba mucho en Maiquetía, 3 días después del golpe, era Chávez y Chávez. ¿Tú escuchaste eso? Sí, claro. ¿Qué te hace pensar eso? O sea, ya cuando tú sabes, ya tienes 21 en esa época, Sí. vienes del Caracazo, tuviste digamos, ese trauma tú también, ves que hay un golpe y tú pensaste, esto va a cambiar, esto va a afectar la democracia. Tú lo llegaste a pensar. Guardaba la esperanza de que no, de que íbamos a poder superar el momento, pero la gente se empezó como a cansar de la democracia y con mucha simpatía hacia Chávez al comienzo, de que, de que había que hacerlo, de que la justicia, de que este país, que Claro. los políticos, que no sé qué, que los políticos eran los villanos de la película a partir de los años 90. La también- partidocracia, la cogollocracia, el cogollo, esa palabra empezó, El cogollo, los cogollos. claro. El cogollo de Adel, el cogollo de Copé y los adecos y los copellanos como al sentirse acorralados, criticados por todo el mundo, por la televisión. La telenovela Por estas Por calles estas calles, te iba a preguntar por eso, porque se le atribuye fue un mucha fenómeno, influencia. bueno, lo tuvo, porque... Pero tuvo influencia sobre el bueno, empezó a triunfo de recrear Chávez. los dramas de la política del momento. Nunca una telenovela había hecho una cosa así. O sea, a meter los temas de la política en el drama de la serie. Y a seguir un línea... Y además duró muchísimo. Sí, duró como 3 años, ¿no? Sí, duró muchísimo. Entonces, y a como a fomentar una rabia un poco excesiva. Un poco excesiva. Claro que había... Sí, se hablaba Además, mucho. que en aquella época era que estaba empezando aquello de que los hospitales se robaban los insumos. O sea, el país empezó a descomponerse. Esas cosas no pasaban en Venezuela en los años 70. De que o sea, los hospitales medio funcionaban en Venezuela en los años 70 y 60. O sea, la gente va como a malandrearse, ¿sabes? Ujú. Y bueno, esa es la nación incivil. Ese es el país, pues eso es un poco lo que yo intento demostrar en las reflexiones. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Bueno, en Amazon, en todas las expresiones digitales de compra de libros está el libro, por supuesto. Está también en las librerías en Caracas, Venezuela. ¿no? sí, en Venezuela, sí, en Barquisimeto, Mérida, y también En la página de Editorial Dávar. creo en que la también. página de Editorial Dávar, librería El Buscó, librería Calatos, las librerías que quedan en Caracas, Insomnia me parece que está en varias por ahí. Ese fue sí. Antes de terminar, Alonso, ¿por qué un libro sobre el Caracazo? Porque tú también escribiste otro con José Roberto Duque y eran 2 visiones. ¿Tú te acuerdas de Ajá, ese libro? Sí, claro. Bueno, eso Es un tema que te interesa mucho. Sí, no. Ese libro con José Roberto Duque es un libro que se llama De un lado y del otro, Caracas, ciudad en conflicto. En realidad era que en ese momento había un semanario de estos que repartían en el método gratuito que se llamaba En Caracas, con la vida Ok. urbana, era la vida cultural de la ciudad, la calle y tal. Ok. En aquella época había plata para eso. Y había de un lado y del otro era una especie de enfrentamiento permanente entre un chavista y un opositor, Ujú. polemizando Sí, de que o argumentando sobre los temas caraqueños. Entonces eso terminó, Ediciones en Caracas lanzó un libro con eso, porque era una cosa que se leía. Eso fue lo que... Pero eso fue un libro un poco accidental, pues, pero para mí el Caracazo, claro, uno como caraqueño tiene memoria y a mí, yo soy un tipo muy caraqueño, güey,
quiero mucho a mi ciudad con todos sus problemas y sus limitaciones. Pero yo lo que quise fue como tratar más bien de ver, lo que a mí me motivó fue dónde fue que esto se echó a perder. O sea, tú Lo que yo intentas- sí, es responder es responder la cuándo es que actualidad. este país se echó a perder. Cuando Venezuela era un país que uno produce, o sea, uno desde Venezuela veía al área andina como regiones más pobres, veía al Cono Sur como una gente en una situación terrible, con dictaduras horrendas, veía al resto de América Latina como más pobre que uno, veía a España como más pobre. O sea, Venezuela era un país con Sí, plata, sí, o sea, España venía saliendo del franquismo, tenía un PIB pequeño. Claro, España siempre ha sido un país desarrollado, pues, con Claro. recursos humanos desarrollados, pero en aquella época el PIB español per cápita era más pequeño que el nuestro. O sea, O sea, y tú a la distancia pensabas que era un país más desarrollado. cuando yo tenía ¿no? 12, 13 años, Venezuela era un país no desarrollado, era un país del tercer mundo, con pobreza y asimetrías y episodios disparatados y picaresca nacional a toda hora. Era Venezuela. Claro. Pero era más segura, más estable, más próspera, con trabajo, con democracia. Y la democracia no es que era una excepción, no. Nosotros llegamos a sentir la democracia como una cosa que se quedó. ¿Entiendes? Y entonces de pronto el país entró en los 90, yo en los 90 recuerdo haber pensado por ahí en el 98, chico, perdimos los 90. No, los 90, los 2000, los 2010. O sea, el país entró en un hueco del que no ha logrado salir, que vamos a ver cuánto... Durará más. y yo lo quise evaluar. Yo lo que quise fue pues, tratar de conseguir las claves para comprender qué pasó ahí. O sea, tú buscaste la memoria como más bien, más que para no repetir, sino como orientación, como Tratando. sentido. Eso es lo que Como para darnos eso es lo que los sentido. libros buscan. Uno no sabe si lo va a lograr. Es decir, claro que eso... pero es un poco lo que uno buscaba. Pues. Bueno, es un buen intento. La Nación Incivil de Alonso Moleiro. Gracias por estar aquí, Alonso. Gracias, Ricardo. Encantado de esta conversación.